Ok, para finalizar con el temario del segundo parcial de infecciosa, el día de hoy traemos a cotación una patología que debería estar incluida en el temario de infecciones respiratorias superiores e inferiores. Sin embargo, bueno, se nos alargó un poquito y lo traemos a cotación para este parcial. Sin embargo, bueno, como es una enfermedad prevalente que ha tomado auge estos últimos meses, pues creemos que es importante que ustedes como estudiantes de medicina de la Universidad de los Andes tengan, digamos, el conocimiento mayor que se pueda tener respecto a esta nueva patología que ha reunido no solamente a médicos infectólogos, neumonólogos, radiólogos, intensivistas, en búsqueda de dilucidar la que hoy es considerada la pandemia del siglo y que ha modificado no solamente nuestros hábitos laborales, sino también socioculturales. Estamos hablando del COVID-19, enfermedad producida por el virus del SARS-CoV-2. Fíjense que epidemiológicamente el virus llegó a todos los países del mundo en menos de 6 meses, muchos de los cuales ya están sufriendo nuevos brotes de una segunda ola, mientras que otros como Estados Unidos, Brasil, Rusia y la India permanecen en su primera ola. Todo esto comenzó el 31 de diciembre del 2019, o el primer informe que se tuvo del virus, cuando el Centro de Control y Prevención de Enfermedades chinos informa a la OMS de 27 casos de una neumonía severa que se acompañaba de falla multiorgánica que tenían en común todos estos pacientes una exposición en un mercado mayorista en la ciudad de Wuhan, en China. El 7 de enero las autoridades chinas logran identificar al agente causal del brote como un nuevo virus de la familia de los coronavirus. El agente etiológico fue nombrado entonces coronavirus del síndrome respiratorio agudo y grave 2 o SARS-CoV-2 por el Comité Internacional de Taxonomía Viral el 11 de febrero, para ser declarada pandemia mundial el 11 de marzo, es decir, un mes después, por la Organización Mundial de la Salud, cuando este virus se había extendido a más de 14 países y había matado más de 4.000 personas. Desde el inicio de esta pandemia a la fecha de esta clase, es decir, hoy 21 de agosto del 2020, se han informado más de 22.6 millones de infectados, 14.5 millones de recuperados y un número de fallecidos de 792.000. En Venezuela, según estadísticas aportadas por el Gobierno Nacional en su página oficial, para el día de hoy se reportan 37.567 casos positivos, de los cuales 26.330 han sido recuperados y 311 fallecidos. Bien, etiológicamente los coronavirus pertenecen a la familia Coronaviridae, de la subfamilia Coronavirinae. Se clasifican en 4 géneros, tenemos el alfa, beta, gamma y delta coronavirus por agrupación filogenética. Los alfa y los beta coronavirus infectan principalmente a los mamíferos, incluidos los humanos, mientras que el gamma y el delta coronavirus se cree que de momento solo pueden infectar a las aves y cuyo material genético no se ha estudiado por completo. Los coronavirus humanos pertenecen a los géneros alfa y beta. En el género alfa, 4 de los coronavirus humanos, también denominados HCOV229F, HCOV-NL63, el OC43, el HKU1, son endémicos en todo el mundo y representan del 10 al 30% de las infecciones respiratorias superiores en adultos. Los miembros del género beta, tenemos el SARS o síndrome respiratorio agudo y severo, identificado por primera vez en Guangdong, en China, en el 2003. Y el MERS, que es el síndrome respiratorio agudo y severo de Medio Oriente, identificado por primera vez en Jeddah, Arabia Saudita, a mediados del 2012. De manera que antes del 2019 se conocían 6 especies de coronavirus, 4 del resfriado común, el SARS y el MERS. Nuestro protagonista actual fue identificado rápidamente como un nuevo coronavirus que comparte homología genómica con el SARS-CoV. Por ello se ha denominado SARS-CoV-2. De manera que SARS-CoV-2 es el virus y COVID-19 es la enfermedad que deriva de coronavirus infection disease y 2019 por el año en el que el virus se introdujo a la especie humana. Los rasgos característicos de los coronavirus son las proyecciones que emanan de la superficie del virión y que le otorgan o le proporcionan la apariencia de una corona solar vista al microscopio electrónico, y de ahí deriva el nombre coronavirus. Bien, una incógnita que continúa siendo investigada o estudiada es el reconocimiento del origen zoonótico del SARS-CoV-2.
¿Por qué? Porque tanto para el SARS como para el MERS, los murciélagos son sus huéspedes naturales, es decir, el virus del SARS y del MERS habita o vive con sus huéspedes naturales. De manera que entonces estos virus necesitaron huéspedes intermediarios para poder ingresar a la especie humana. Para el MERS o el síndrome respiratorio agudo y severo de Medio Oriente, los huéspedes intermediarios eran los camellos dromedarios. Para el SARS o el síndrome respiratorio agudo y severo, los huéspedes intermediarios predominantes eran los gatos de civeta. Sin embargo, los murciélagos del género Rhinolophus affinis también fueron ampliamente implicados. Para el SARS-CoV, aunque como lo comenté al principio, no está totalmente comprobado y se está investigando, se cree que también es una zoonosis. Pues con la reaparición de esta nueva especie de coronavirus se han realizado múltiples estudios y se ha identificado que el 96% del genoma del SARS-CoV-2 es idéntico al genoma de un coronavirus del murciélago. Bien, estructuralmente los coronavirus son virus esféricos o pleomórficos cuyo diámetro varía entre 80 a 160 nanómetros. Estos virus tienen 4 proteínas estructurales fundamentales, entre ellas tenemos la proteína Spike, que es una de las más abundantes y cuya función es permitir la unión a través de su dominio RBD al receptor ECA2 en la célula huésped o la célula a la cual se va a infectar e unir. Luego tenemos la proteína M, también denominada proteína de matriz, que es la más abundante en la envoltura del virus y le permite la unión del genoma o del ácido nucleico a la superficie interna de la envoltura del virus. La proteína E o proteína de envoltura y la proteína de la nucleocápside que va unida al genoma y le permite entonces a este poder protegerse de las proteasas del citoplasma de la célula infectada una vez que el virus ha internalizado en la célula huésped. Y otras proyecciones cortas también formadas por esta proteína OH de hemaglutinina esterasa, que son menos abundantes y de las cuales actualmente se desconoce su función. El virus recientemente emergido muestra que el ácido nucleico y las proteínas N se encuentran debajo de una bicapa lipídica. Por lo tanto, SARS-CoV-2 es denominado o se conoce como un virus envuelto que utiliza los lípidos del huésped cuando brota para formar nuevos viriones. El genoma del SARS-CoV-2 es un virus ARN de cadena sencilla, no segmentado y de polaridad positiva, de aproximadamente de 28 a 30 kilobases con múltiples marcos de lectura, también denominados ORF, que codifican proteínas accesorias. Las proteínas marcadas en color fucsia codifican las proteínas estructurales como la S, la E, la M y la N de la nucleocápside. El genoma del virus del SARS-CoV-2 tiene una capucha metilada en su extremo 5' y una cola poliadenilada de adenosina en el extremo 3', lo que le otorga la apariencia o la semejanza con el ARN mensajero del hospedador, por lo que este virus o el genoma de este virus entonces al entrar a la célula huésped va a utilizar los ribosomas debido a que se parece o tiene semejanza con el ARN mensajero para utilizarlos y poder sintetizar todas estas proteínas y las proteínas estructurales y las proteínas accesorias. Bien, el ECA2 constituye el receptor celular para la entrada del SARS-CoV-2 a la célula huésped. Ojo, no confundir con la enzima convertidora de angiotensina, la cual sabemos que se ubica en los pulmones y transforma angiotensina 1 en angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor, y estimula la proliferación de los fibroblastos, que es la base fisiopatológica de la insuficiencia cardíaca, cuando el eje angiotensina, renina-angiotensina-aldosterona está crónicamente alterado. En el caso de la enzima convertidora de angiotensina 2, tiene un efecto contrario a la enzima convertidora de angiotensina, transforma la angiotensina 2 en angiotensina 1,7, cuyos efectos son vasodilatación e inhibe la fibrosis y la proliferación, es decir, tiene efectos contrarios a la enzima convertidora de angiotensina. Este receptor se expresa principalmente en los pulmones a nivel de los neumocitos tipo 2, que sabemos que son células productoras del surfactante pulmonar, una sustancia tensoactiva que disminuye la tensión superficial de los alvéolos y evita su colapso. También se ubica en células epiteliales, células endoteliales, corazón, riñones, hígado, ilio, macrófagos y neuronas de la microglía y neuronas del sistema nervioso central. Por lo que la expresión de este receptor fuera de los pulmones también pudiese explicar las manifestaciones extrapulmonares asociadas a la infección por SARS-CoV-2.
La menor expresión de ECA2 en el epitelio nasal de los niños menores de 10 años en comparación a los adultos pudiera explicar el por qué COVID-19 es menos prevalente en niños. Sin embargo, se requiere más investigación al respecto. Hasta aquí sabemos entonces que la proteína S o la proteína Spike de la envoltura del SARS-CoV-2 se une a través de su unidad S1 al receptor ECA2, mientras que la subunidad S2 de la proteína Spike es activada por la TMPRSS2, también denominada proteasa transmembrana de serina 2 asociada a la superficie del huésped, que da como resultado entonces la fusión de ambas membranas y la internalización del genoma de ARN del virus del SARS-CoV-2 a el interior o al citoplasma de la célula huésped. Bien, ciclo biológico o ciclo viral del SARS-CoV-2 causante del COVID-19. Fíjense que el virus, su ciclo vital no se diferencia al ciclo vital de otros virus dentro de una célula infectada. Lo primero que tiene que ocurrir es la absorción del virus, la penetración en la célula infectada, el desnudamiento, multiplicación, encapsulamiento y la liberación de los viriones formados. Entonces, en el contexto del SARS-CoV-2, la célula huésped, la unión, ¿no? O el ciclo viral en la célula huésped comienza cuando con la unión del receptor ECA2 al dominio RBD de la proteína Spike, lo que permite la fusión de ambas células, la envoltura del SARS-CoV-2 y la membrana o la bicapa lipídica de la célula infectada. Esto permite entonces que el ARN del virus se libere en la célula huésped, lo que permite que el ARN entonces se adhiera a los ribosomas para la traducción de la polimerasa de SARS-CoV-2, que es usada para generar plantillas individuales de ARN subgenómico necesaria para la traducción de las proteínas estructurales como la S o la proteína Spike, la E, la M y la proteína de la nucleocápside. Estas proteínas, una vez sintetizadas, son traslocadas al retículo endoplásmico donde sufren modificaciones posttraduccionales haciéndolas completamente funcionales y de allí al aparato de Golgi donde se ensamblan los nuevos viriones y se unen al genoma y a las proteínas de la nucleocápside sintetizadas en el citoplasma de la célula huésped. Y a través del transcis, del aparato de Golgi, se transportan hacia la membrana celular para la gemación de los nuevos viriones y repetir el ciclo cuando estos alcanzan células con el receptor ECA2. De manera, fíjense que las proteínas entonces estructurales, la E, la M o la proteína Spike, están incrustadas en la bicapa lipídica de la envoltura del virus mucho antes de la gemación de la célula infectada. Bien, entonces como la membrana de la envoltura o la envoltura del virus del SARS-CoV-2 está constituida por lípidos y sabemos por bioquímica que los lípidos son sustancias orgánicas susceptibles a sufrir saponificación cuando tienen contacto con los jabones. Recuerden que la molécula de jabón tiene una acepción hidrofílica que hace contacto con el agua y una cola hidrófoba que hace contacto entonces con los lípidos, lo que permite entonces la destrucción del 100% de la envoltura del virus del SARS-CoV-2. Es por ello que la mejor medida de prevención para el contagio por este virus es el lavado de manos y por eso ustedes ven en todas las campañas tanto de la OMS, de la CDC, que la mejor medida profiláctica, la mejor medida de prevención, además del uso de mascarillas, es el lavado de manos. Fíjense cómo además el uso de sustancias que contengan alcohol solo logran destruir el virus en un 60 a un 70%. Por lo tanto, el lavado de manos, y ustedes tienen que ser portadores de esta información, no solamente para ustedes, sino también para sus familiares o en su comunidad, que el lavado de manos fuera del hogar, una vez que ustedes tengan contacto con superficies fuera del hogar, la mejor medida es el lavado de manos. ¿Por qué? Porque los jabones generan la saponificación y destrucción de la envoltura que está constituida por lípidos del virus del SARS-CoV-2. De inmunología, recordamos que la detección inmune innata sirve como primera línea de defensa frente a cualquier microorganismo que intente generar una injuria en el cuerpo.
Este tipo de inmunidad es esencial para los virus. En el caso de los virus ARN, como lo es el SARS-CoV-2, estas vías se inician mediante el conjunto de receptores de reconocimiento de patrones, o PRR por sus siglas en inglés, dentro de los que se incluyen los tipo TOL y los receptores citosólicos tipo RIN, que reconocen el genoma viral monocatenario y bicatenario y sus intermediarios de replicación. La evidencia sugiere que una vez que el virus del SARS-CoV-2 ingresa al epitelio alveolar a través de su receptor ECA2, este virus o el genoma es detectado por los sensores endosómicos monocatenarios como los TLR7 y 8 y el receptor de ARN citosólico tipo RINC1 y el MDA5. Tras este reconocimiento, estos sensores reclutan proteínas adaptadoras como la MID88 y la MAS, que inducen la activación de factores de transcripción intranucleares aguas abajo, como el ISRE37 y el factor nuclear K-beta, y la posterior producción de interferones tipo 1, como el interferón alfa y beta, que se consideran los más importantes para la defensa antiviral. Sin embargo, otras citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa proinflamatoria o interleuquinas inflamatorias como la 1, la 6 o la interleuquina 1 beta, y la interleuquina 1 beta también son secretadas. Además, se cree que el virus del SARS-CoV-2 puede activar el sensor de inflamosoma, lo que da como resultado la secreción de citoquinas altamente inflamatorias como la transformación o la activación de la interleuquina 1 beta pro a interleuquina 1 beta, lo que da como entonces el resultado la inducción de la piroptosis, que es una forma inflamatoria de muerte celular. Es decir, la secreción de esta interleuquina genera la muerte celular en el contexto de una inflamación que se denomina piroptosis. De hecho, se ha demostrado previamente con el virus del SARS que se induce la formación de este inflamosoma a través de la activación del receptor de membrana NLRP3 a través de la asociación de proteínas virales como la proteína de la envoltura del SARS, que es la proteína E. Fíjense que la vía inmunitaria a partir de la activación de los linfocitos T, una vez que las interleuquinas activan a los macrófagos y se presentan los antígenos a las células T naive, sabemos que estas pueden transformarse en CD4 o CD8. Estas van a generar igualmente interleuquinas proinflamatorias como la interleuquina 6 o el factor estimulante de colonias de granulocitos o macrófagos, o otras interleuquinas como la 1, el interferón gamma, interleuquina 6, 8 o la interleuquina 1 beta, que resultan insuficientes para controlar la infección por el SARS-CoV-2 e inducen la depresión linfocitaria, es decir, el paciente va a tener entonces una linfopenia asociada a un mayor daño tisular, es decir, un mayor daño del epitelio alveolar, que es observable entonces clínicamente en pacientes graves que presentan linfopenia e hiperferritinemia y cursan con un cuadro mucho más severo y falla multiorgánica. Esta hiperactivación del sistema inmunitario y la liberación de interleuquinas en grandes cantidades, sobre todo interleuquinas proinflamatorias, es lo que se ha denominado el síndrome de tormenta de citoquinas, que estaría asociado al síndrome de distrés respiratorio del adulto, que se ha descrito como la principal causa de mortalidad a infección por SARS-CoV-2. Bien, ahora sí, entrando a fisiopatología, vamos a hablar de lo que ocurre en la infección inicial. Una vez que el virus alcanza las vías respiratorias superiores, específicamente los monocitos, los macrófagos, las células epiteliales, que contienen el receptor celular para el virus del SARS-CoV-2, que es el ECA2, o el receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Allí se genera una respuesta inflamatoria debido a la multiplicación viral con liberación de citoquinas inflamatorias como el interferón alfa, la interleuquina 1, la 8 y la 10, con aumento de la temperatura por estímulo hipotalámico. Una vez que estas interleuquinas estimulan al hipotálamo, se genera un aumento de la temperatura corporal y tos seca debido a que hay pocos receptores para el virus en las células bronquiales productoras de secreción, siendo la fiebre y la tos seca los síntomas y signos más frecuentes y prevalentes en el 90% de los pacientes.
En estos momentos el paciente tiene una gran capacidad de diseminación a través de la generación de aerosoles que son capaces de dispersarse a menos de 2 metros y son la principal vía de transmisión del SARS-CoV-2 o del COVID-19. Bien, entonces la transmisión del virus del SARS-CoV-2 se produce a través de las secreciones o los aerosoles que se generan en las personas infectadas que contienen gotas respiratorias de más de 5 micras, que son capaces de transmitirse a una distancia de más de 2 metros y que entran en contacto con la vía respiratoria de una persona susceptible que no use tapaboca, o a través del contacto directo con las manos o fómites cuando la persona susceptible se toca entonces alguna de estas mucosas como los ojos, la nariz o la boca. En este momento se puede decir que la persona entonces tiene una infección inicial por el virus del SARS-CoV-2. Es por ello que la mejor medida de prevención fuera del hogar, además del uso del tapaboca, es el lavado de manos y no tocarse ninguna de las mucosas de los ojos, la nariz o la boca. ¿Cómo observamos entonces esta fase en la radiografía o en la TAC de tórax? Ok, como el virus todavía no ha llegado a los pulmones, tanto la radiografía de tórax como la TAC en una persona con una infección inicial por el virus del SARS-CoV-2, fíjense que es normal, no hay ninguna alteración intersticial que nos pudiese sugerir infección por el virus del SARS-CoV-2. Bien, antes de hablar de la fase pulmonar es importante hacer un recuento, ¿no?, de las células que constituyen los alveolos. Tenemos los neumocitos tipo 1, que son células aplanadas y forman parte de la membrana alveolocapilar de oxígeno. Los neumocitos tipo 2, que son células cuboides, que liberan surfactante pulmonar, que es una sustancia tensoactiva que disminuye la tensión superficial y evita el colapso alveolar. Y las células residentes del sistema inmune innato, que son los macrófagos alveolares, que sirven como primera línea de defensa, en este caso antiviral frente al SARS-CoV-2. Bien, una vez que el virus alcanza el epitelio alveolar, ¿sí?, va a hacer contacto o va a generar una respuesta inflamatoria con activación de los macrófagos alveolares, que van a liberar citoquinas proinflamatorias y van a tener un efecto citotóxico local. Sin embargo, esta respuesta no es efectiva, por lo que el SARS-CoV-2, el virus del SARS-CoV-2, logra alcanzar los neumocitos tipo 2, donde va a tener un efecto citopático, es decir, destrucción, una apoptosis inflamatoria, ¿correcto? Y una vez que estos neumocitos tipo 2 fallecen o mueren, va a haber dos efectos importantes. Por un lado, al ser células productoras de surfactante pulmonar, disminuye el surfactante pulmonar, por lo tanto va a aumentar la tensión superficial y va a tener un efecto, digamos, propenso al colapso alveolar. La liberación de citoquinas, sabemos que todas las citoquinas son quimioatrayentes, es decir, van a atraer más células del sistema inmune innato, como las células polimorfonucleares, y van a ser vasodilatadoras. A su vez, esto va a generar una alveolitis debido a toda la migración de polimorfonucleares y la destrucción de las células que van a liberar detritus, y una neumonitis. Ambos eventos desencadenan entonces una tos y una fiebre persistente que lo va a provocar la secreción constante de citoquinas proinflamatorias, ¿correcto? Y esto va a disminuir la capacidad de difusión de oxígeno, lo que se va a manifestar clínicamente como disnea. La disnea no es más que la sensación de falta de aire, hipoxemia, que es la disminución de la presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio, es decir, el paciente entra en insuficiencia respiratoria. Radiológicamente, una vez que el virus del SARS-CoV-2 llega al epitelio alveolar y produce todas las lesiones fisiopatológicas que comentábamos anteriormente, no existe, ojo con esto, no existe una sola imagen radiológica patognomónica de infección activa por COVID-19. Hay múltiples lesiones y todas ellas son subjetivas de infección activa por COVID-19 o virus del SARS-CoV-2. La primera tenemos opacidad focal, fíjense que es un claro aumento de la densidad de márgenes definidos, aunque menos que un nódulo. Cuando se habla de densidad, se habla de que estas lesiones son radiodensas, es decir, son mucho más claras que el parénquima pulmonar. Luego tenemos tenue opacidad focal, es decir, la opacidad focal no es tan radiodensa como una opacidad periférica establecida. Esta es mucho más clara, es decir, la radiodensidad no es tan evidente y alcanza un poco el color del parénquima pulmonar. Luego tenemos tenue opacidad o tenue aumento de la densidad difusa.
Fíjense que aquí siempre estas lesiones van a encontrarse a nivel de bases pulmonares y a medida que avanza el cuadro clínico del paciente va ascendiendo, es decir, de base hacia ápices pulmonares. La característica de este patrón es que no se logra delimitar los bordes de la lesión, por lo que tiene una dificultosa delimitación. Luego tenemos el patrón intersticial focal o difuso, donde va a haber, esto es característico también de infección por COVID-19, donde son imágenes lineales o refuerzo de la trama peribronquial. Y por último hablamos de una combinación del patrón alveolo intersticial, focal y difuso, donde combinamos tanto el patrón focal como el patrón intersticial. Y también es característico de COVID-19. Fíjense que la mayoría de las lesiones subjetivas suelen localizarse inicialmente en bases pulmonares y a medida que avanza el cuadro clínico del paciente, estas lesiones estas imágenes radiológicas van ascendiendo. Bien, radiológicamente este paciente tiene dos lesiones, tiene una opacidad focal y tiene un patrón intersticial focal o difuso, ¿no? Que suele afectar principalmente las bases pulmonares. La opacidad focal generalmente son periféricas y fíjense cómo es mucho más radiodensa en comparación al parénquima pulmonar normal. Tenue aumento de la densidad difusa. Les comentaba al principio que estas lesiones generalmente suelen localizarse en bases pulmonares y a medida que avanza el cuadro clínico del paciente va ascendiendo de bases a ápices pulmonares. La característica fundamental de esta lesión es que no se logra delimitar el borde de la imagen radiológica y es un poco más radiodensa respecto al parénquima pulmonar normal. Patrón intersticial focal, fíjense cómo aquí se observa el aumento de las líneas o son imágenes lineales o aumento de la trama broncovascular en bases pulmonares. Esto es subjetivo de infección por COVID-19 si lo acompañamos de clínicas sugerentes, es decir, tos y fiebre, que ya sabemos cuál es el mecanismo fisiopatológico de la producción de estos dos signos y síntomas que son frecuentes y son los más prevalentes, presentes en más del 86% de los pacientes con infección por SARS-CoV-2. Este ya es un paciente que podemos estratificarlo como severo. ¿Por qué? Porque está comprometiendo la gran mayoría de los campos de ambos campos pulmonares. Aquí es un patrón intersticial focal, observamos el patrón lineal y el aumento de la trama broncovascular. Bien, el patrón alveolo intersticial es una combinación de la opacidad focal. Fíjense que como aquí logramos bien delimitar las opacidades como en especies de algodones que se encuentran en el parénquima pulmonar acompañado del patrón intersticial, como lo podemos observar aquí en líneas subjetivas, ¿no? Son imágenes lineales. Y aumento de la trama broncovascular. Bien, este paciente a simple vista podemos estratificarlo como un paciente severo. Fíjense cómo las lesiones ocupan ambos campos pulmonares. Son lesiones alveolares algodonosas que ocupan ambos desde la base hasta los ápices pulmonares. Aquí se observa un aumento de la trama broncovascular, pero esto es lo más llamativo. En la radiografía de tórax ya ocupa ambos campos pulmonares, tanto el derecho como el izquierdo. Y fíjense cómo son lesiones alveolares. ¿Por qué sabemos que son alveolares? Porque tienen este aspecto de ser algodonosas. Bien, en algunos pacientes, sobre todo aquellos con comorbilidades como la hipertensión arterial, que es el factor de riesgo más importante para evolución tórpida o severa en pacientes con COVID-19, otras como la diabetes mellitus, la hipertensión, la inmunosupresión, el cáncer o incluso la edad mayor de 65 años, puede desencadenar que pacientes con infección pulmonar evolucionen a una fase severa. Se desconoce todavía, como quien dice, el interruptor de que pacientes con infección pulmonar lleguen a esta fase. Sin embargo, la hipótesis que más se maneja es que se genera una reacción inflamatoria anómala, también conocida como desregulación. Esto genera un síndrome de activación inmunitaria con activación predominantemente de linfocitos T, tanto CD4 como CD8, que ya lo comentábamos en el reglón de inmunología, con liberación de todas las interleuquinas que hemos venido nombrando, como el interferón alfa, beta, la interleuquina 1, la 6, la 8 o la 10, y el factor estimulante de columna de granulocitos y macrófagos, que genera aún más la migración de células inmunitarias como los macrófagos o los polimorfonucleares hacia el pulmón.
Todo esto es lo que se denomina tormenta de citoquinas, que genera por un lado lisis celular con linfopenia debido a la piroptosis y aumento de la LDH, que es uno de los marcadores bioquímicos de lesión tisular que se ha asociado a mal pronóstico en pacientes infectados con COVID-19. Esto genera entonces, por un lado, una lesión endotelial y activación plaquetaria con vasoconstricción con riesgo de trombosis, llevando a causar en muchas ocasiones tromboembolismo pulmonar o TEP. La liberación de estas citoquinas excesivas al rebasar el epitelio alveolar y alcanzar la circulación sistémica puede aumentar drásticamente el reclutamiento de leucocitos a múltiples órganos del cuerpo, causando falla multiorgánica. Por dar un ejemplo, en el corazón puede llegar a producir miocarditis, a nivel del enterocito diarrea, puede producir falla renal por lesión de los podocitos o falla hepática. La lesión alveolar, por otro lado, concomitantemente va a provocar un aumento o un incremento de la permeabilidad de la membrana alveolo capilar de oxígeno, lo que genera la extravasación de proteínas desde el vaso sanguíneo hacia el intersticio. Recuerden que las proteínas son oncóticamente activas. Al arrastrar agua, entonces genera un edema intersticial y alveolar. Entonces, por un lado tenemos los microtrombos que, digamos, ocluyen el flujo sanguíneo hacia los alvéolos, y por otro lado tenemos un incremento del espesor de la membrana alveolocapilar. Todo esto disminuye la relación ventilación-perfusión. La ventilación, porque va a haber edema intersticial y alveolar, es decir, los alvéolos van a estar llenos de líquidos, y la perfusión va a estar comprometida porque los microtrombos van a obstruir el flujo de sangre hacia los alvéolos. Y esto es lo que se conoce como síndrome de dificultad respiratoria aguda, que es el síndrome que más se ha asociado a mortalidad en pacientes severos con infección por COVID-19. Entonces, para finalizar, una vez que SARS-CoV-2 logra alcanzar el epitelio alveolar y se encuentra con los macrófagos alveolares, que son las células inmunitarias de la inmunidad innata, esto lo fagocitan y se genera una citotoxicidad con liberación de interleuquinas inflamatorias como la 6, la 8, la 1, la 10 o el interferón alfa. Como esta respuesta es insuficiente, COVID-19 logra multiplicarse en el interior de los macrófagos y logra alcanzar a los neumocitos tipo 2, por lo que genera una piroptosis o muerte celular inflamatoria. Una vez que disminuye el surfactante pulmonar, aumenta el riesgo de colapso alveolar, dificultando la difusión de oxígeno desde el alveolo hacia los capilares pulmonares. Por otro lado, la liberación de citoquinas inflamatorias aumentan la migración de otras células de la inmunidad innatas de la circulación sistémica, como fibroblastos, macrófagos, monocitos, linfocitos y células T, sobre todo CD8 y CD4, por lo que dentro del alveolo se genera una tormenta de citoquinas que es la responsable de la lesión alveolar, la neumonitis y alveolitis. A su vez, esto produce un aumento de la permeabilidad de la membrana alveolocapilar de oxígeno, lo que genera una extravasación de proteínas hacia el espacio intersticial. Las proteínas, al ser osmóticamente activas, arrastran agua no solamente al intersticio, sino también hacia el alveolo, por lo que se dificulta aún más el paso o la difusión de oxígeno desde el alveolo hacia los eritrocitos o hacia la hemoglobina de los capilares alveolares, por lo que se manifiesta gasométricamente como una disminución de la presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio, o lo que también es conocida como insuficiencia respiratoria. Una vez que se genera el edema intersticial y el edema alveolar, es lo que se va a objetivar radiológicamente como lesiones focales difusas o aumento de la trama broncovascular o líneas intersticiales en la radiografía de tórax, que son sugerentes en el contexto de COVID-19 si se acompaña de clínica sugerente como fiebre o tos. Bien, radiológicamente esta fase en la radiografía de tórax es lo que se denomina pulmón blanco, que es debido al gran edema intersticial a nivel de todo el parénquima pulmonar. Pulmón blanco no se diferencia de otras causas de distrés respiratorio. Distrés respiratorio es lo mismo que síndrome de dificultad respiratoria aguda del adulto, que les comentaba que el COVID-19 no es la única causa, por lo que no se diferencia de otras causas de pulmón
blanco. El síndrome de dificultad respiratoria del adulto se diagnostica tiene que estar presente dos cosas. Número uno, imágenes de infiltrados en la rayos X de tórax, y número dos, una saturación de oxígeno o una presión arterial de oxígeno menor de 60. Es decir, el paciente debe estar en insuficiencia respiratoria. Por lo que insuficiencia respiratoria más imágenes intersticiales o infiltrados intersticiales en la rayos X de tórax es lo que se conoce como distrés respiratorio del adulto o síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Radiológicamente, ¿qué no es COVID-19? Las consolidaciones focales únicas, las adenopatías iliares, el derrame pleural o cisural y el nódulo pulmonar solitario. Entonces, fisiopatológicamente, para concluir, podemos clasificar a los estadios de infección por SARS-CoV-2 en tres. Un estadio 1 o infección inicial, cuando el virus logra alcanzar el epitelio respiratorio superior y se genera una multiplicación viral. Los síntomas más frecuentes en esta fase es un cuadro constitucional leve, es decir, no se logra diferenciar de un cuadro gripal común. Puede estar presente la fiebre, tos seca, diarrea y cefalea en el contexto de pacientes sintomáticos. A nivel de laboratorio, lo más frecuente es observar la linfopenia, es decir, disminución de los valores de leucocitos. Sin embargo, la linfocitosis también ha sido reportada. Aumento del tiempo de protrombina, dímero D y LDH, que es un marcador de lesión tisular. En el estadio 2 o fase pulmonar, es decir, cuando el virus logra alcanzar el epitelio alveolar, específicamente los neumocitos tipo 2, y se genera la citotoxicidad y liberación de las citoquinas, es decir, en esta fase empieza la respuesta inflamatoria, que en una primera medida es controlada. A nivel de síntomas, lo más frecuente es que el paciente refiere a disnea, es decir, dificultad respiratoria, el paciente refiere falta de aire. Y hipoxemia con una PAFI menor de 300 milímetros de mercurio. La PAFI es la división entre la presión arterial de oxígeno entre la fracción inspirada de oxígeno, que en condiciones normales es de 0.21. Las anomalías radiológicas empiezan a aparecer en esta fase debido a que el virus, el SARS-CoV-2, alcanza los pulmones, cosa que no es observable en un estadio 1 en una infección inicial. La procalcitonina es disminuida. La procalcitonina es un marcador de infección bacteriana cuando está aumentada. En el contexto de COVID-19, al ser una infección viral, la procalcitonina está disminuida. Pero ojo, si la procalcitonina está aumentada, es lo que le ayuda al clínico a poder determinar una sobreinfección añadida, y en este contexto sí está indicada la administración de antibióticos en el contexto de COVID-19. Una vez que el paciente en condiciones o pacientes con algunas comorbilidades como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la inmunosupresión, pacientes con cáncer o mayores de 65 años, pueden evolucionar a un estadio 3 o una fase hiperinflamatoria en la que ya no hay virus a nivel alveolar porque el sistema inmunológico ha logrado controlar la infección. Sin embargo, se genera una respuesta inflamatoria exacerbada o desregulada por activación de los linfocitos T, sobre todo CD4 y CD8, con liberación de interleuquinas inflamatorias como las que ya hemos venido nombrando, como el interferón alfa, beta, interleuquina 1, 6, 8 o 10, que son las responsables, es decir, la tormenta de citoquinas es la responsable de las lesiones alveolares e intersticiales, y que generan, pues evidentemente, que el paciente entre en distrés respiratorio o síndrome de dificultad respiratoria del adulto, en shock o fallo cardíaco. A nivel de laboratorio, lo más importante que ustedes tienen que recordar son estos marcadores inflamatorios de mal pronóstico, como la elevación de la LDH, la elevación de la interleuquina 6, elevación del dímero D, que es un marcador de trombosis, y la elevación de la ferritina. Es decir, si estamos en un estadio pulmonar objetivable por la radiografía de tórax y empezamos a observar que estos marcadores empiezan a aumentar, debemos sospechar que este paciente va a cursar con una fase hiperinflamatoria. Desde el inicio de la pandemia se han realizado múltiples estudios y todos ellos llegan a la conclusión de que estos factores de riesgo hacen a los pacientes más susceptibles a cursar con infección grave. Pacientes hipertensos, pacientes con hipertensión arterial crónica es el primer factor de riesgo para que un paciente curse con enfermedad hiperinflamatoria o enfermedad grave. Los diabéticos, los inmunosuprimidos, pacientes con cáncer mayores de 65 años y los varones. Todos estos son los mayores factores de riesgo para que una persona infectada o con infección inicial por COVID-19 tenga la predisposición de desarrollar o cursar con una infección grave.
Bien, el periodo de incubación de cualquier enfermedad es ese periodo que abarca desde el momento en el que el paciente tiene contacto con el microorganismo, en este caso exposición al virus del SARS-CoV-2, hasta que aparecen los primeros síntomas. Para el COVID-19 tiene una media que va de 5 a 6 días con un rango de 1 a 14 días. Como vemos en la gráfica, aquí lo reportan como el día 14. Desde el día 0, que el paciente tiene contacto o exposición con el virus del SARS-CoV-2, hasta que aparecen los síntomas, es lo que se conoce como periodo de incubación, que es de 14 días en el contexto de COVID-19. Actualmente se considera que la transmisión de la infección, o es decir, el paciente empieza a a transmitir el virus a través de las secreciones, como los aerosoles, es de 1 a 2 días antes del inicio de los síntomas. Se desconoce de momento si los pacientes asintomáticos la transmisión será igual a partir de estos pacientes referente a los pacientes que presentan síntomas. Aunque fíjense que la carga viral en estos pacientes es similar a los otros casos sintomáticos y se ha llegado a cultivar virus hasta 6 días antes del inicio o el desarrollo de los síntomas. Bien, la duración de la enfermedad va a depender principalmente del cuadro que esté presentando o que haya desarrollado el paciente, si presenta enfermedad leve o asintomática o enfermedad grave o crítica. El tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta la recuperación total es de 2 semanas cuando el paciente ha tenido enfermedad leve y de 3 a 6 semanas cuando ha sido grave o crítica. El tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la instauración de la hipoxemia es de 1 semana y de 2 a 8 semanas hasta que se produce el fallecimiento. Recuerden que la hipoxemia, ya lo vamos a ver más adelante, es uno de los síntomas severos y ya podemos clasificar al paciente como enfermedad grave o crítica. Una vez que el paciente presenta la hipoxemia, puede llegar a evolucionar a síndrome de dificultad respiratoria aguda y en este contexto puede fallecer entre las 2 a las 8 semanas siguientes. Bien, puntos claves a recordar hasta acá. El SARS-CoV-2 es un virus del género de los beta coronavirus, es un ARN monocatenario en sentido positivo, tiene una envuelta lipídica, por lo que permite ser inactivado con soluciones jabonosas debido a que los jabones saponifican y generan micelas, y también con soluciones alcoholes de más del 70%. Tiene una proteína S o proteína spike que le permite la unión al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 o ECA2. La transmisión ocurre a través de la generación de aerosoles que transportan gotas respiratorias de más de 5 micras y que pueden alcanzar hasta 2 metros. Es decir, si estamos a más de 2 metros de una persona transmisible, es muy poco probable que ocurra la transmisión si utilizamos las medidas de bioseguridad adecuadas como el uso del tapabocas fuera del hogar. La transmisión de fómites o transmisión indirecta de superficies inanimadas, donde se ha demostrado que el virus del SARS-CoV-2 es viable a más de 24 horas, sobre todo en superficies de plástico o de madera o acero. No hay evidencia hasta la fecha de transmisión vertical de la madre al feto en embarazadas. Sin embargo, los recién nacidos pueden infectarse debido al contacto estrecho con madres portadoras del virus del SARS-CoV-2. No se ha detectado ARN en heces. Sin embargo, no hay datos que confirmen la transmisión de aguas contaminadas con heces de personas con virus del SARS-CoV-2 debido a la poca capacidad infectiva, al número muy escaso de ARN en las heces de personas infectadas por COVID-19. Continuando con la clínica, en el informe de la OMS y en China se describen los signos y síntomas más frecuentes encontrados en un estudio de 55.000 casos confirmados por laboratorio que incluyen fiebre como presentación en los pacientes en un 86% de los casos, tos seca en un 74%, astenia acompañado de disnea. Aunado a esto, encontraron otros síntomas como anorexia, pero en menos frecuencia, el 40%, mialgias, esputo, odinofagia, diarrea y rinorrea. Realmente, si nosotros observamos, estos signos y síntomas son vistos en nuestra población actualmente, en este momento que estamos viviendo el brote de nosotros aquí en Venezuela. Estos síntomas, la fiebre, la persistencia y el motivo de consulta del paciente es una fiebre que persiste por más de 10 días, fiebres que a veces pueden llegar hasta 40 grados centígrados acompañado de escalofrío, sin ninguna otra sintomatología. A veces el paciente refiere tos, pero no siempre tiene que ir acompañado de tos.
no olvidemos esto, lo de la fiebre. Paciente con fiebre o consulte y no tenga otra sintomatología, lo primero que tenemos que pensar es infección por SARS-CoV-2. De manera que si agrupamos fiebre, más tos, más disnea y una rayos X con una afectación bilateral y que predomina a nivel de bases, recuerden que el infiltrado siempre va a ser de abajo hacia arriba, a nivel basal. Esto es sugerente de infección por SARS-CoV-2, es decir, es sugerente de COVID. Y en estos pacientes, estos son los pacientes que son candidatos a realizárseles una prueba en tiempo real, que es la PCR. No olvidar que las pruebas, los PDR, que son las pruebas de diagnóstico rápido, no tienen esa sensibilidad ni esa especificidad, solamente tienen una sensibilidad de un 30% y la especificidad es muy baja. Esto realmente nosotros no deberíamos seguir haciendo pruebas rápidas porque nos van a dar falsos negativos y falsos positivos. Entonces, seguirnos o decir, no, este paciente tiene fiebre, tiene todo, tiene afectación, pero mira, tiene una PDR negativa, eso no descarta una infección por SARS-CoV-2. No olvidemos esto. En el momento actual se observa un curso aparentemente más benigno de la enfermedad, con un mayor porcentaje de pacientes asintomáticos, que no eran igual al inicio de esta enfermedad, y de curso leve, que en el pico de la epidemia no eran detectados. Con datos del día 24 de junio, 7 días previos, se habían diagnosticado en España alrededor de 1.755 nuevos casos, de los cuales el 85% eran asintomáticos y solo un 15% presentaron sintomatología. Es decir, en esto radica la diferencia con otros virus de elevada infecciosidad como es el SARS y el MERS. A diferencia del COVID-19, la prevalencia de pacientes asintomáticos con esta epidemia, en estas epidemias era muy baja, lo que permitió detectar y aislar a los sintomáticos de manera precoz. Y esto evitó que estos virus, el MERS y el SARS, en ese momento se propagaran, de propagación de este virus en población susceptible, cosa que no está pasando actualmente con esta epidemia actual que estamos viviendo, porque ustedes ven que si el 85% es asintomático, pues esas personas son las que van dispersando el virus y no hay una manera de hacer diagnósticos rápidos. Así que por esto es la diferencia del SARS, del MERS con el COVID-19. En la experiencia del brote y con todos los trabajos que ha realizado el Ministerio de Sanidad del gobierno español, ellos han encontrado en sus estudios que el 80% de los casos confirmados tuvieron una sintomatología que iba de leve a moderada, los cuales incluían casos de neumonía leve. El 14% tuvieron un curso clínico grave que se caracteriza por disnea, taquipnea, es decir, frecuencia respiratoria mayor de 30 por minuto, con una saturación de oxígeno menor de 93% y con una PAFI menor de 300 o infiltrados pulmonares más del 50% que tomaba los campos radiológicos en un 24 hasta un 48%. Y de ellos, un 6.1% presentaron un curso crítico, es decir, caracterizado por insuficiencia respiratoria, shock séptico y falla multiorgánica. Continuando con la clínica, tenemos otros síntomas que han sido referidos que, aunque no son muy frecuentes o probablemente no afectan mucho al paciente, pero nos sirven para hacer diagnóstico, para pensar que ese paciente pudiera estar infectado con el SARS-CoV-2. Tenemos que el SARS-CoV-2 ingresa al cerebro desde la circulación sistémica, él se disemina a través neuronal de la vía retrógrada, llega hasta el epitelio olfativo. Se han visto, hay informes donde han reportado complicaciones neurológicas que van desde un 36 hasta un 67% de pacientes que están afectados por el COVID-19. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, los mareos, la cefalea, la anosmia, hiposmia, ageusia, convulsión y confusión. Esto es una evidencia acumulada que sugiere que este virus SARS-CoV-2 podría inducir
al síndrome de la tormenta de citocinas a nivel intracraneal. Y esto va a producir una ruptura de la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, el SARS-CoV-2 puede inducir anormalidades neurológicas. No olviden esto, ya sea por invasión directa al sistema nervioso central o por una respuesta inflamatoria, dado a la tormenta de citocinas que allí se produce, ¿ok? Tomando en cuenta la afectación a nivel del globo ocular, tenemos las manifestaciones como conjuntivitis, ojo seco, visión borrosa, sensación de cuerpo extraño. A veces el paciente solo va con ojo rojo o visión borrosa y eso pudiera también alertarnos. Esos son alertas porque en este momento cualquiera de estas sintomatologías puede ser el inicio o la presentación de una infección por SARS-CoV-2. Otras manifestaciones que aunque no sean tan frecuentes, pero que tenemos que tomarlas en cuenta en este momento, son manifestaciones a nivel dermatológico, caracterizadas por erupciones maculopapulares, urticariformes o vesiculares. También los nódulos púrpura rojizo en los dedos distales, denominados los dedos de COVID. Y a nivel hematológico, los fenómenos trombóticos, que también son altamente y son bastante frecuentes en estos pacientes. Ok, ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Primero, la clínica. Recordar siempre cuáles son las manifestaciones clínicas, cómo nos puede llegar un paciente, con qué nos puede consultar. Primero, pensar en que ese paciente que nos está consultando tiene una infección por SARS-CoV-2. Una vez que tú piensas y que tienes una sospecha clínica, ¿cómo vamos a confirmar ese diagnóstico? Actualmente en nuestro país tenemos muchos inconvenientes en cuanto al diagnóstico. ¿Por qué? Porque el único sitio para hacer PCR en tiempo real es en el Instituto Nacional de Higiene en Caracas y todas las muestras de todos los estados van a parar allí, ¿verdad? Entonces, los resultados están tardando entre 15 y 20 días. Entonces, cuando un paciente lo enviamos, ya cuando llega el resultado o ya falleció o ya se recuperó. Entonces, realmente no nos está sirviendo de mucho. Otra prueba que también pudiéramos tener, que no la tenemos actualmente en nuestro país, pero que es una prueba bastante confiable para detectar, es la detección de anticuerpos IgM-IgE por técnicas serológicas de alta sensibilidad por métodos de ELISA o inmunofluorescencia, las cuales no están disponibles en nuestro país. Recordemos que las PDR, que son las pruebas de diagnóstico rápido, no son diagnósticos, realmente se hacen para estudiar seroprevalencia en un país, pero para hacer diagnóstico, muchachos, no es la prueba ideal. Lo que pasa es que probablemente aquí, no sé, la asesoría fue al principio como compraron muchas pruebas de y nos hemos dado cuenta que a veces un paciente tiene toda la clínica florida y tú le haces una PDR, es decir, una prueba de diagnóstico rápido y te va a dar negativa y el paciente tiene toda la sintomatología. Ante esto prevalece la clínica ante la prueba de PDR. Estos pacientes deben ir a PCR siempre, que es el diagnóstico definitivo para esta enfermedad o para esta patología. Ok, luego ya dijimos, ¿verdad?, que la PCR en tiempo real, que es una prueba en reacción de cadena de polimerasa, es el gold estándar para realizar el diagnóstico definitivo de una infección por SARS-CoV-2, ¿verdad? Esta consiste en realizar una extracción del ARN de la muestra, que genera un genoma de cadena de ARN sencillo. Luego, una retrotranscripción de ARN a ADN va a formar una cadena de ADN complementaria. Luego se amplifica y se van a detectar niveles asociados a fragmentos amplificados específicos de este virus. Esta técnica es la idónea. Esto va a confirmar el diagnóstico en el inicio de los síntomas de la enfermedad. Especialmente a partir del día 6, nosotros podemos realizar esta prueba hasta el 8, desde el inicio de los síntomas. En caso positivo, indica infección activa por el virus SARS-CoV-2. No olvidar. ¿Qué tipo de muestra vamos a tomar para hacer PCR en tiempo real y en qué tiempo, verdad? Tenemos que si el paciente tiene menos de 6 días con los síntomas, vamos a tomar la muestra, vamos a hacer el hisopado de exudado nasofaríngeo, o puede ser exudado nasal, o puede ser exudado orofaríngeo.
menos de 6 días. Si el paciente ya tiene más de 6 días o el paciente se encuentra gravemente enfermo, un paciente que está bajo ventilación mecánica, o un paciente se puede hacer de aspirado broncoalveolar o por secreción bronquial, es decir, se va a tomar de vías respiratorias inferiores la muestra en este tipo de pacientes para que haya un resultado más confiable, ¿ok? ¿De qué depende la sensibilidad de la prueba de PCR en tiempo real? Primero, carga viral, el momento que se tome la muestra, ¿verdad? El tipo de muestra que vayamos a tomar, si es de vías respiratorias superiores o vías respiratorias inferiores. Del día de la toma de la muestra, si estamos antes de los 6 días o después de los 6 días. De la gravedad de la infección, un paciente no es igual un paciente severamente enfermo a un paciente que está asintomático. Y de la correcta toma de la muestra, bueno, recuerden que hay unas técnicas para hacer sobre todo el hisopado nasofaringeo, que el paciente debe estar derecho, que debemos llevar el hisopo hasta atrás y tomar una muestra correctamente para poder obtener un resultado real. Ok, ante un primer resultado de PCR negativo y nosotros tenemos alta sospecha de que ese paciente está infectado, que tiene infección por SARS-CoV-2, se debe solicitar un segundo test de PCR, claro, pasadas 24 horas que tengamos el resultado. Y esto con nosotros es difícil, porque nosotros hacemos una PCR hoy, y cuando llega a los 15 días y dice que es negativo. Y tú dices, pero ese paciente tenía toda la sintomatología de una infección por SARS-CoV-2. Entonces, repetirle la muestra en ese momento. Ya el paciente, probablemente en ese momento que llegue el resultado, ya está en su casa o ya falleció. Entonces, a veces es difícil, pero uno puede hacer esa acotación. Bueno, vamos a hacerle otro PCR porque ese paciente tiene toda la sintomatología de una infección por SARS-CoV-2, ¿ok? Según lineamiento de la CDC, la PCR en tiempo real está indicada para el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 en los siguientes puntos. Individuos con signos o síntomas compatibles con COVID-19. Individuos asintomáticos con exposición reciente, conocida o sospechada al SARS-CoV-2. Y tercero, en individuos sometidos a pruebas para fines de vigilancia de salud pública. Continuando con las pruebas diagnósticas, vamos a hablar de los anticuerpos, es decir, de la detección de anticuerpos. Fundamentalmente se miden tres tipos de inmunoglobulina, la IgA, la IgM y la IgG. La primera, la IgA, suele tener una mayor sensibilidad y detecta un poco antes la respuesta inmune al virus. Sin embargo, no hay ensayos ni técnicas realizadas al respecto, por lo cual pues no se utiliza, no hay reportes de ella. En relación a la IgM, ella va a detectarse a partir del día 7 de iniciada la sintomatología. Es más confiable, sin embargo, es más confiable el día 12 a 14 del cuadro, es decir, para el día 12 al 14 sería lo ideal que yo la solicite. Voy a tener mayor posibilidad de detectarla. En relación a la IgG, se detectan a partir del día 10, pero a partir del día 15 y 20 es como que se incrementan los resultados positivos de ella. Aquí vamos a hacer una interpretación de las dos pruebas que hemos hablado, de la PCR y de las inmunoglobulinas IgM y IgG. ¿Ok? Aquí tenemos el primer cuadro. Si ninguna de las pruebas serológicas es positiva, podemos decir que el paciente nunca ha tenido contacto con el virus. Pero ojo, si existe alta sospecha clínica, debemos repetir la prueba, como dije anteriormente, a las 24 horas. Si solo tenemos una PCR positiva, se estratifica al paciente en un periodo de ventana, el cual no ha producido anticuerpos. Ahora, si se acompaña de una IgM positiva, podemos decir que ese paciente se encuentra en un estadio temprano de la infección. Fase activa, si tenemos todos los marcadores positivos. Si la IgM es negativa, nos vamos a encontrar en la fase final de la infección. Ahora, si esta es la única positiva, debemos repetir la PCR por la alta probabilidad de un falso negativo. Si por el contrario, la IgG
es el único marcador presente, podemos interpretarlo como una infección pasada o curada. Continuando con el diagnóstico, tenemos dentro de los métodos diagnósticos la radiografía. Según el score CXR COVID-19, vamos a dividir visualmente en 4 pares cada pulmón, siendo a la mitad el hilio pulmonar. Cada pulmón se puntúa de 0 a 4 según la extensión de las consolidaciones u opacidades en vidrio deslustrado. Asimismo, tenemos que normal, 0, se considera 0 cuando no hay ninguno de los segmentos afectados. Leve cuando está tomado 1 o 2 segmentos. Y moderado de 3 a 5 segmentos. Y severo mayor de 6 segmentos. Aquí tenemos, por ejemplo, el pulmón derecho tiene tomado, si vemos, 4 segmentos y el pulmón izquierdo tiene tomado 3 segmentos. En total, según el score CXR, 7 puntos, es decir, una neumonía severa o un compromiso severo. Según el Instituto Nacional de Salud americano y la Organización Mundial de la Salud, el COVID-19 se va a clasificar en infección asintomática o presintomática, la cual no presenta síntomas. Aquí en esta fase o en este escenario, las recomendaciones son aislamiento domiciliario hasta transcurrido 10 días desde que se le realiza la PCR, desde que sale el resultado, pues. ¿Cuándo clasificamos al COVID-19 como enfermedad leve? Cuando cursa con síntomas como fiebre, cefalea, mialgias, tos seca, odinofagia, rinorrea, sin disnea, con una radiografía normal, es decir, 0, y con una saturación normal, más de 93, 100% de saturación. ¿Cuál es la recomendación si el paciente se encuentra con una enfermedad leve? Bueno, es aislamiento domiciliario hasta que transcurran 10 días desde el inicio de los síntomas, siempre que el cuadro clínico se haya resuelto. En relación a enfermedad moderada, se va a caracterizar por una neumonía leve y los síntomas que van a cursar son cualquiera de los anteriores más dificultad respiratoria. Fíjense que aquí ya aparece la dificultad respiratoria. Y la radiografía va a tener un score CXR que va de 1 a 2 puntos. ¿Verdad? Puede tener tomado 1 o 2 segmentos. Y va a cursar con una saturación de oxígeno mayor de 94% en aire ambiente. Recomendación de este paciente es hospitalizar. Este paciente hay que hospitalizarlo porque fíjense, ya tiene dificultad para respirar. Entonces el paciente hay que vigilarlo de cerca. ¿Cuándo clasificamos a la enfermedad severa o neumonía grave? Cuando está presente una radiografía con un score CXR de 3 a 5 puntos, es decir, tiene 3 a 5 segmentos afectados, cursa con una frecuencia respiratoria mayor de 30 por minuto, con una saturación de oxígeno por debajo de 94% en aire ambiente, con una PAFI menor de 300 milímetros de mercurio o una SAFI menor de 315. Por último, ¿cuándo consideramos enfermedad crítica? Cuando este paciente cursa con una disfunción orgánica múltiple, ictus cerebral, infarto cardíaco, síndrome inflamatorio multisistémico y la radiografía es lo que se denomina el pulmón blanco o score CX mayor de 6 puntos. Este es un paciente que tiene criterio de intubación, de una ventilación asistida. En relación a la valoración en el contexto de COVID, de hablar de neumonía, tenemos que es la presencia de secreción purulenta. Hay un aumento de infiltrados pulmonares en los estudios de imagen. Recuerde que estos infiltrados pulmonares siempre van a ser desde la base hacia arriba, hacia los ápices, ¿ok? Y el gran ocultivo de secreción bronquial, si hay secreción, porque la mayoría de los pacientes que yo de verdad he visto es que ellos cursan con tos seca, más bien es una tos irritativa, no tienen secreción. Y cuando hay infección, esto requiere un ingreso hospitalario, ingresar al hospital, pues. No está indicada la administración de antibióticos en el contexto de COVID. Se valorará en función a la gravedad del cuadro y de la sospecha de una sobreinfección bacteriana. ¿Y cuándo nosotros podemos pensar que este paciente
en el contexto de COVID puede requerir antibióticos, porque yo veo que no le vas a mandar antibióticos. Recordemos que esta es una neumonía viral, netamente viral, y los virus no se tratan con antibióticos, se tratan, en este caso, él produce un proceso inflamatorio, se tratan con otro tipo de medicamentos. Si nosotros corroboramos que este paciente tiene una infección bacteriana sobreagregada, ¿y cuándo podemos pensar? Bueno, cuando esta secreción bronquial es amarillenta o verdosa, hay abundante secreción, o en el contexto, por ejemplo, del laboratorio tenemos una presencia de leucocitosis a predominio cementado. Sin embargo, la leucocitosis no es sinónimo de infección bacteriana. Entonces, más que todo es la secreción purulenta, la cual nos puede hablar de que estamos frente a una neumonía por COVID con una infección sobreagregada. Para la valoración en relación de la gravedad de las neumonías asociadas a COVID-19, vamos a tener que nos llevamos con el CUR-65. De igual manera, aparte del CUR-65, también el score que se lleva a cabo para evaluar las neumonías asociadas a la comunidad. Dentro de esto se recomienda el ingreso, dependiendo de las escalas o de la puntuación, se va a recomendar el ingreso hospitalario si la puntuación total es mayor o igual a 1. Tenemos estos factores que se van a medir en esta tabla: la confusión, la urea mayor de 19, frecuencia respiratoria más de 30 por minuto, la presión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio y diastólica menor de 60 y edad mayor de 65 años. Si hay una puntuación mayor a 1, este paciente debe ser ingresado. Debe recibir tratamiento ya bajo hospitalización y bajo observación. En relación a la valoración de la neumonía grave, cuando está grave, asociada a COVID-19, vamos a regirnos por los criterios del ATS y del ICSA empleados en la neumonía, los cuales nos pueden ayudar para tomar la decisión de cuándo ese paciente debe pasar a la unidad de cuidados intensivos. Tenemos que esta tabla tiene unos criterios que van de un criterio mayor o 3 menores sirven para uno tomar esa decisión. ¿Cuáles son esos criterios mayores? Necesidad de ventilación mecánica invasiva o SHOT con necesidad de vasopresores. Y dentro de los menores tenemos una frecuencia respiratoria más de 30 por minuto con una PAFI menor de 250 y la presencia de infiltrados multilobulares. Estos ya son 3 criterios que pudiéramos nosotros ya con esto decidir que ese paciente tiene criterios de UCI. La confusión, desorientación, una urea mayor de 20, y si nos vamos para la parte del laboratorio, una leucopenia menos de 4.000, con trombocitopenia menos de 100.000 plaquetas, hipotermia menos de 36, hipotensión con necesidad de la administración agresiva de fluidos. Esto hace que uno en ese momento decida qué paciente va a pasar a UCI y qué paciente se puede quedar en una sala de cuidados intermedios. En cuanto a hablar de la escala, de la valoración de la gravedad de la neumonía asociada a COVID, nos vamos a llevar por las escalas de SOFA que son usadas para neumonías graves en presencia de sepsis, ¿verdad? Y estos son los ítems que se van a evaluar. La frecuencia respiratoria, tenemos por ejemplo un PAFI mayor de 400, pues sería lo normal, pero ya a medida que va disminuyendo los puntos, aquí si es menor de 400 un punto, y así sucesivamente, si es menos de 100, pues tiene 4 puntos. En relación a la coagulación o a la presencia de plaquetas, por mayor de 50, que vamos a decir un paciente normal, pero ya cuando estas empiezan a disminuir por debajo de 150, los puntos van aumentando. A nivel hepático, la bilirrubina, a nivel cardiovascular, la tensión arterial, ¿verdad? Una media, y va evaluando de acuerdo a la puntuación. El sistema nervioso central se va a medir por la escala de Glasgow, 15 puntos es lo normal, y dependiendo de la afectación neurológica, pues va aumentando los puntos. A nivel renal, ¿qué medimos? La creatinina. Si es menor de 1.2, pues está bien, pero si ya a medida que va aumentando, pues va los puntos, vamos a decir, la escala va aumentando y uno va aumentando el puntaje, y esto va a hacer que uno estratifique a ese paciente en la gravedad que corresponda. Ok, el tratamiento, ¿qué tratamiento
está indicado en las neumonías asociadas a COVID-19. Tenemos varios escenarios y varias opciones, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, que si ese paciente se va a tratar ambulatoriamente, porque no tiene, cuando lo evaluamos, pudiéramos pensar que se puede manejar en su casa, y consideramos que tiene una neumonía o tiene un proceso respiratorio asociado a que está sobreinfectado, o una neumonía asociada a la comunidad, o un proceso respiratorio asociado a la comunidad, pudiéramos utilizar amoxicilina clavulánico si es un paciente, por ejemplo, en el caso de un paciente bótico o antecedente de asma o con una bronquitis, o que tiene un paciente que tiene una fibrosis pulmonar, ¿ok? O podemos utilizar una penicilina más un macrólido como acitromicina o claritromicina. Tenemos algunas alternativas como el sectidureno, o podemos utilizar cefaloporinas de tercera generación bioral como el sectibuteno, cefixime, más un macrólido como acitromicina o claritromicina. En el caso de que decidamos hospitalizar al paciente, estas son las opciones: ceftriaxona o cefotaxime más un macrólido como acitromicina o claritromicina. Alternativas, ceftaroline más los macrólidos. El caso de que el paciente vaya a cuidados intensivos, esto de verdad que es muy controversial. Lo del uso de los antibióticos, yo insisto que a veces uno tiene que evaluar bien si realmente el paciente requiere el utilizar los antibióticos, porque muchas veces estas neumonías asociadas a COVID no tienen infección bacteriana, a menos que ya pasen días. Por ejemplo, los pacientes que están intubados, que no movilizan secreciones. En este caso, esas secreciones se convierten en infección por su propia flora, y ahí sí hay que colocarle, necesariamente hacer los cultivos y colocarle el antibiótico. Así que estas son recomendaciones que uno puede discutir y ver en que el contexto del paciente, si realmente lo amerita, sí o no. Bueno, aquí tenemos varias opciones. Realmente cualquiera que utilicemos es buena, siempre y cuando lo importante es tomar muestras, identificar el agente infeccioso para hacer una mejor medicina, ¿ok? ¿Qué exámenes de laboratorio podemos solicitarle nosotros a un paciente que estamos pensando en infección por SARS-CoV-2? Hematología completa, tiempos de coagulación PT, PTT, los parámetros inflamatorios. Recordemos que esta es una enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2 que produce una tormenta inflamatoria y que va a tener los reactantes inflamatorios elevados, y que esto nos va a servir para medir la gravedad del paciente, el compromiso del paciente. ¿Y cuáles son estos reactantes? Son el LDH, PCR, fibrinógeno, la ferritina, el dímero D, que realmente nosotros no lo tenemos en nuestro estado y que es tan importante, y la albúmina. Estos son los que están dentro de la lista de los protocolos para solicitarle a los pacientes. Pero por lo menos ustedes, cuando tengan que hacerlo, pues pidan lo que se hace acá, que es LDH, PCR, o sea, proteína C reactiva. Aquí falta la velocidad de sedimentación, que se nos pasó por alto, pero los BSG también se solicita. La ferritina sí se podemos hacer, y las proteínas totales y fraccionadas, donde está la albúmina. A nivel renal podemos pedir, solicitamos urea y solicitamos creatinina. A nivel de la función hepática pedimos las transaminasas, TGO, TGP, bilirrubina y las proteínas totales. Y si el paciente nosotros vemos que tiene compromiso respiratorio, que está disneico, no debemos pasar por alto la gasometría arterial, es decir, solicitar gases arteriales. Bien, los datos de laboratorios que indican cuando están presentes mal pronóstico en los pacientes es una ferritina mayor de 2.000 unidades, una LDH mayor de 1.500 unidades internacionales, un dímero D elevado, interleuquina 6 mayor de 40 unidades, el índice de neutrófilos y linfocitos va a estar aumentado, la PCR, que es el reactante de fase aguda, que es la proteína C reactiva mayor de 100 unidades, citopenia, es decir, disminución de los valores de leucocitos, al menos dos algoritmos por debajo del valor normal, la AST mayor de 50 y la TGC mayor de 350. Según la OPS, que es la Organización Panamericana de Salud, la National de Salud Americana y el gobierno de España, el Ministerio de Sanidad, ¿verdad? Ellos dicen que no existe por el momento un tratamiento específico para SARS-CoV-2. Pero vamos a más adelante a hablar de algunas recomendaciones o sugerencias.
Estas son recomendaciones por la Organización Panamericana de la Salud, donde ellos no se sugiere la administración de los siguientes medicamentos para el tratamiento de pacientes críticos con COVID-19 fuera de contexto de ensayos clínicos. Es decir, si yo no estoy realizando una experiencia clínica o estoy haciendo un trabajo para observacional, yo no debería utilizar este tipo de medicamentos. ¿Y cuáles son? Los antiparasitarios, que mucho se ha hablado de la cloroquina y hidroxicloroquina con o sin acitromicina, nitazosanida y la ivermectina. Estos son los tres antiparasitarios que se han utilizado, pero que realmente no han demostrado una eficacia en infección por SARS-CoV-2. Antivirales incluyentes pero no limitados, como lopinavir, ritonavir, que se utiliza en los pacientes con VIH-Sida, Remdesivir, que es uno de los pocos, de los únicos que sí ha demostrado tener cierta eficacia con el virus del SARS-CoV-2. Favipiravir y oseltamivir, que se utilizó en el H1N1, que sí tuvo una eficacia, pero en este caso no ha demostrado una eficacia, zanamivir. Y algunos inmunomoduladores como son el tocilizumab, que recientemente se retiró estaban haciendo una experiencia con pacientes y lo tuvieron que retirar porque no tuvieron buenos resultados. El interferón B1, interferón alfa, la meplazumab, la inmunoglobulina, y se ha hablado mucho del plasma convaleciente y recientemente salió un trabajo en el cual lo tuvieron que parar porque realmente no vieron muchos beneficios. Colchicina y N-acetilcistina. Entonces, total que esto es experimental y no es como para recomendarlo de que mire, toma esto porque con esto te vas a mejorar. Realmente no es una recomendación estricta, porque sus efectos, sus resultados no han sido muy satisfactorios. Ok, ¿cuáles son estos tratamientos que han sido aprobados en casos severos en pacientes hospitalizados por la OPS, por el Instituto Nacional de la Salud Americana, por el gobierno español a través del Ministerio de Sanidad, para utilizarse en pacientes hospitalizados? Vamos a verlos a continuación. Tenemos el Remdesivir. El Remdesivir es en pacientes hospitalizados que requieren. ¿A quién se les va a indicar Remdesivir? Aquellos pacientes que estén hospitalizados y que requieran oxígeno suplementario, pero no reciben oxígeno de alto flujo, es decir, no están en ventilación mecánica o oxigenación por membrana extracorpórea. La dosis de carga son 200 miligramos endovenoso el primer día, seguido de una dosis de mantenimiento de 100 miligramos vía endovenoso desde el segundo día hasta el día 10. Este ha demostrado que en estos pacientes, pero fíjense que es bien clara la recomendación. No son pacientes que no están bajo ventilación mecánica, es decir, que no están intubados, porque ya cuando un paciente pareciera que ya después que pase esa fase no tiene mucha efectividad. El uso de esteroides. Ustedes saben que ya pues la desametasona a dosis de 6 miligramos orden día durante 10 días en pacientes que requieren oxígeno suplementario. No es que aquellos pacientes que vienen con tos y que le hacen ustedes una radiografía y tienen una neumonía leve de 1 o 2 segmentos, que no tiene dificultad para respirar, que no necesita estar con ventilación asistida, se le va a poner esteroides. Son aquellos pacientes que requieren oxígeno suplementario o ventilados mecánicamente. ¿Qué alternativa si no tenemos desametasona? Es prednisona 40 miligramos orden día, o si no tenemos prednisona le podemos dar hidrocortisona 160 miligramos o metilprednisolona 32 miligramos. Solo cuando no está disponible la desametasona es que utilizamos este tipo de esteroideo. Pero fíjense que la indicación es clara. Solo aquellos pacientes que requieren una ventilación asistida. No es que aquellos pacientes que estén en la casa bien, sin ventilación asistida, le vamos a poner todos esteroides, cosa que está pasando actualmente. Dentro de las opciones terapéuticas, las vitaminas, como habremos visto, han sido una de lo que se está utilizando como mediadores inflamatorios para la infección por el SARS-CoV-2. En este caso, vamos a hablar de la vitamina C.
Es un eliminador de antioxidantes y radicales libres que tiene propiedades antiinflamatorias, influyendo en la inmunidad celular y en la integridad vascular, debido a que en los humanos puede requerir más vitamina C en estados de estrés oxidativo, por lo cual la suplementación con vitamina C se ha evaluado en numerosos estados de enfermedad, incluidas infecciones graves y sepsis. En este caso, la dosis recomendada, como ustedes pueden ver, son dosis altas, a razón de 50 miligramos por kilogramo peso, máximo 6 gramos al día por 7 días. Es decir, que aquí en el contexto de COVID, realmente las dosis son megadosis. Como pueden ver, uno le puede mandar 2 gramos cada 8 horas para que no se tome todo junto. Eso es lo que se está haciendo, 2 gramos cada 8 horas, ¿ok? Otra vitamina, otro inmunomodulador, la vitamina D. Tiene el potencial de inmunomodulador en las inmunidades innatas y adaptativas, pues hay unos receptores de la vitamina D en las células B y las células T y las células presentadoras del antígeno. ¿Cuál es la dosis recomendada de vitamina D? De 2.000 a 4.000 unidades una vez al día. El zinc. El aumento de las concentraciones intracelulares de zinc va a deteriorar eficientemente la replicación del virus en el ARN. Entonces, los suplementos de zinc pueden mejorar los resultados clínicos. Por eso nosotros actualmente pues estamos utilizando el zinc, o sea, estos suplementos que estoy hablando acá, los estamos utilizando, pero casi siempre son como inmunomoduladores, antiinflamatorios, disminuyendo la replicación del virus, o sea, no como vitaminas, porque a veces la gente cree que uno indica esto como vitaminas. Terapia antitrombótica. Siguiendo con el tratamiento, en todos los pacientes hospitalizados con COVID-19 deben realizarse una estratificación de riesgo trombótico con la escala de Caprino, Improve o la EPADA, y deben recibir profilaxis intrahospitalaria. ¿Cuáles son las que utilizamos? La heparina no fraccionada con 5.000 unidades subcutáneas cada 12 o cada 8, enoxaparina, que es la que más se utiliza, 40 miligramos subcutáneos cada 24 horas, y la fondaparinux, que es 2.5 miligramos subcutáneos cada 24 horas. Para evitar los eventos trombóticos, la anticoagulación es el tratamiento principal ante la presencia de eventos trombóticos tipo embolismo pulmonar, trombosis venosa profunda u otros eventos embólicos que se presentan en los pacientes con COVID-19. Esta es una de las complicaciones más frecuentes, y aquí tenemos las dosis de enoxaparina fraccionada, dosis inicial 5.000 a 10.000 unidades y de mantenimiento 20.000 hasta 40.000 unidades. Si utilizamos enoxaparina es 1 miligramo por kilo peso subcutáneo B y D hasta 1.5 subcutáneo orden día. Entonces, en el caso de que estemos tratando ya a un paciente que está realizando un evento trombótico. En el caso de manejo inicial de este paciente, si la saturación es menor de 94%, se debe iniciar la oxigenoterapia con una mascarilla o con un filtro de exhalado. Aquí tenemos mascarilla con el filtro de exhalado. Si la saturación está por debajo de 88%, se utilizarán mascarillas con reservorio y filtro de exhalado, con flujos mínimos de 10 a 15 litros por minuto. La alternativa al filtro son las mascarillas quirúrgicas encima de la oxigenoterapia. O sea, se le pone la mascarilla y encima se le coloca una mascarilla quirúrgica para evitar... Saben que evitar que los gases, el vapor que sale, la respiración que sale por los orificios, eso tiene virus, y entonces si está en un lugar cerrado, eso se expande en ese lugar y también puede ser un mecanismo de transmisión. Entonces uno coloca debajo, aquí tenemos la mascarilla, ¿verdad? Y encima se coloca el tapabocas, pues, para tapar un poco la salida de esas secreciones. ¿Qué analgésicos y antiinflamatorios pudiéramos utilizar? Bueno, tenemos el paracetamol de preferencia, pero ha sido difícil en este momento para encontrar el paracetamol. Entonces se utiliza también el acetaminofén a dosis de 650 cada 6 o cada 8 horas. Broncodilatadores solo con cartucho presurizado asociado a cámaras espaciadoras
o inhalación con presión negativa. ¿Por qué les digo esto? Porque no se debe nebulizar a los pacientes, porque recuerden que las nebulizaciones expiden gases, expiden gotitas de saliva, gotitas de secreción, ¿verdad? Y eso está cargada del virus. Entonces, si en una habitación tú te pones a nebulizar a un paciente, va a haber mucha carga viral en ese espacio y es una manera también de infectarse a otras personas. Hay una alternativa a esa presión negativa que son habitaciones de uso individual con ventilación natural o climatización independiente. La puerta de la habitación deberá permanecer siempre cerrada. Es decir, tú puedes decirle al paciente, esté en una habitación cerrada, abra las ventanas hacia el patio y cierre la puerta que da hacia la sala, hacia la casa, para que los gases, las secreciones no se rieguen en la casa y puedan salir por la ventana. Esa es una manera, una sugerencia, pues, cuando son los pacientes en la casa. En el caso si es preciso realizar una radiografía de tórax, se debe utilizar un aparato portátil para evitar los traslados. Estos pacientes no se deben cargar de los pasillos ni se deben cargar para allá y para acá, porque cada vez que tú movilizas a un paciente de esto puede estar esparciendo virus, ¿verdad? Por donde pasa o tocando, y entonces esto, pues el contagio pues se hace mayor. Entonces si uno lo tiene en un sitio donde haya para hacer radiografías de tipo portátil y llevarlo a la habitación es lo indicado. La indicación de la TAC torácica debe individualizarse, especialmente en las áreas geográficas más afectadas por el COVID y para pacientes con radiografía de tórax normal con elevada sospecha clínica. Es decir, si nosotros tenemos un paciente que no mejora, que radiográficamente empeora, que el paciente sigue con mucha dificultad para respirar, nosotros debemos realizar una tomografía, pero esa tomografía, ese paciente para trasladarlo debería ser en un área cercana donde él está hospitalizado. Y si se va a sacar, hay que avisar dónde se va a hacer para que lo esperen. El personal debe estar preparado y el paciente debe salir con toda la indumentaria, debe salir tapado para evitar contagios durante el transporte. Acá tenemos algunas indicaciones para valorar el tratamiento, qué tratamiento vamos a poner de acuerdo al escenario, de acuerdo a la sintomatología. Si es leve, o sea, cuando hablamos de leve, un paciente que no tiene hipoxemia, que no tiene dificultad para respirar, o si tienes muy leve, entonces en este caso no vamos a indicarle hacerle rayos X de tórax, porque no tiene ninguna sintomatología. ¿Y cómo lo vamos a tratar? Sintomáticamente. Si tiene fiebre, le damos acetaminofén o paracetamol. Y se mantiene en su casa en aislamiento domiciliario. En el caso de que la rayos X muestre una neumonía, pues vamos a poner tratamiento específico frente al SARS-CoV-2, que ya hablamos de algunos tratamientos, ¿verdad? Ese paciente se debe monitorizar y decidir si se va a ingresar de acuerdo a las escalas o si se va a tratar de manera ambulatoria. Si es moderado, es decir, que tiene una hipoxemia o tiene una dificultad moderada y la placa está normal y está sintomático, pues pudiéramos decir que le ponemos de acuerdo a la sintomatología que presente. Si esa placa tiene cualquier infiltrado, pues igual colocamos tratamiento específico para el SARS y se ingresa, se valora la posibilidad de ponerle antivirales, si es que los tenemos en ese momento. Si estamos frente a un paciente grave que amerita UCI-PIN, en ese caso, ese paciente va a tener hipoxemia severa, dificultad respiratoria grave, mal aspecto, bueno, toda la escala que hablamos anterior, el SOFA y todo esto. En la rayos X va a tener cualquier infiltrado, el tratamiento se va a colocar de acuerdo a lo que hemos hablado específico para el SARS y se debe ingresar con tratamiento antiviral combinado y valorar o solicitar el uso compasivo de estos pacientes. La antibioticoterapia empírica es solo si se sospecha que ese paciente tiene una coinfección o una sobreinfección bacteriana, ¿ok? De lo contrario, no se debería colocar el antibiótico. Ok, para finalizar, la transmisibilidad del virus del SARS-CoV-2 actualmente se sabe que depende de los casos de COVID-19 en casos leves o asintomáticos y casos graves, y no por la detección del ARN del SARS-CoV-2 mediante PCR. Por ejemplo, mediante la técnica de RT-PCR, fíjense que se ha observado que los pacientes infectados presentan en su mayoría una alta carga viral incluso mucho antes de la aparición de los síntomas. Este periodo se ha estimado en 3 días antes de la aparición de los síntomas, siendo el día
H1S, el día de la aparición de la fiebre, la tos o el malestar general, por lo que se debe aislar a los pacientes con que este tuvo contacto hasta 3 días previo. ¿Por qué? Porque se ha demostrado en múltiples estudios que el paciente ya es infeccioso, incluso mucho antes de la aparición de la clínica. Así tenemos que en pacientes asintomáticos o con curso leve, el pico de la carga viral en muestras nasales y orofaringeas ocurre durante los primeros 5 a 6 días tras el inicio de los síntomas y prácticamente desaparece el día 10, donde pasa a ser poco transmisible. Esto parece indicar que en personas con clínica leve o asintomático, más allá de la primera semana, tras el inicio de los síntomas, la probabilidad de que ese paciente le transmita la infección a otro susceptible es muy baja, e incluso cuando la detección de RT-PCR siga siendo positiva. Por otro lado, en pacientes con clínica grave o crítica, se ha demostrado que la carga viral es mucho más duradera, por lo que el virus es detectado más allá de la tercera semana, siendo el día 32 o más allá del día 32 el último día que se logra detectar RT-PCR en pacientes críticos. Bueno, con esto concluimos la transmisibilidad de los pacientes. Fíjense que actualmente la CDC recomienda el aislamiento domiciliario en pacientes con clínica leve o asintomático hasta 10 días después del inicio de los síntomas o 3 a 4 días después del último episodio febril, sin uso de antipiréticos, y que toda la sintomatología haya mejorado hasta esa fase, hasta ese día, hasta el día 10, está recomendado entonces el aislamiento en pacientes asintomáticos y leve. Todo lo contrario en pacientes graves o críticos, donde fíjense que el día 20 el paciente empieza a ser poco transmisible y hasta el día 32 el RT-PCR es positivo en ello, por lo que actualmente no se recomienda el aislamiento por RT-PCR, sino por el curso clínico del paciente, si es asintomático leve o si es grave o crítico. Con esto finalizamos entonces este tema. Fíjense que todos los días, diariamente, salen artículos nuevos de revisión y probablemente algunos de los datos que hemos aportado en este informe cambie en los próximos meses. Entonces, bueno, hay que ir leyendo diariamente. Con esto, entonces, espero que la clase les haya servido no solamente para su crecimiento profesional, sino también para comprender muchas de las manifestaciones clínicas de esta nueva patología viral. Sin más nada que acotar, solo me queda recomendarles entonces que ustedes también sean portador de esta información. Recuerden, el lavado de manos es sumamente importante, el uso del tapaboca y el aislamiento domiciliario en pacientes asintomáticos. Solamente me queda desearles entonces mucha salud para ustedes y cuídense mucho ustedes y su familia.